Perseverante. 6406-19. Predicado el viernes 19 de junio de 1964 en el Auditorio Municipal de Topeka, Kansas, 1 hora y 33 minutos. 1. Nuestro amor por él, estoy seguro. Pero hay un gran enfriamiento entre la gente. El avivamiento ha terminado. El fuego se está apagando. Es hora de que algo suceda. Ya saben, en el antiguo templo romano, el templo de Vesta, cuando el fuego se apagaba, todos se iban a casa. Así que no se hacía nada allí. Creo que, soy lo suficientemente cuáquero como para creer que debería ser así. Ahora bien, creo que esta noche, lo omití todas las noches, pero me gusta respetar esta palabra de Dios, porque creo que es la palabra de Dios y es Él. Es Él en forma de letra. La letra misma, se necesita la presencia del Espíritu para vivificar la letra. Así que ahora, en cuanto a esta palabra, leámosla de pie. San Marcos, capítulo 7, comenzando con el versículo 24 y leyendo hasta el versículo 30 inclusive, quienes tengan su Biblia y deseen tomar un texto. Solo una pequeña siembra formal, quizás unas cuantas semillas de nuevo, esta noche, para fortalecer esa fe hasta que llegue el momento. Y cuando sienta que el Espíritu está dando ese clímax, entonces todos serán llamados a la plataforma. No se preocupen, será en ese momento. Pero hasta que el Espíritu llegue a ese punto donde sientan que la gente lo ha comprendido, ¿de qué sirve venir aquí si solo vas caminando? Recorres la fila de Tommy Ick, Tommy Osborne y Oral Roberts, y de ida y vuelta. Solo debilita tu fe, eso es todo. Cuando vienes aquí con la plena seguridad de que no estás caminando delante de tu hermano ni de nadie más, vienes porque el Espíritu de Dios en ti te ha llamado, algo va a suceder. No hay nada que te lo impida. Hasta entonces, solo estás dando vueltas. El próximo ministro llega a la ciudad, y luego viene. El próximo ministro llega, y luego viene. Eso no sirve de nada. No hay nada en un predicador, no más que en tu esposo, tu hermano o quien sea. Solo somos representantes suyos, diciéndote la palabra. Algunos de ellos tienen diferentes dones, y que, la Biblia habla de estos dones. Todo esto se hace para vindicar su presencia. 3. Ahora bien, si hubiera sido yo, o tú para mí, si no pueden confiar en la palabra del otro, bueno, eso lo resolvería. Pero Dios, lleno de misericordia, envió dones y confirmaciones para probar. ¿Y para qué? Él es tan sufrido, tan gentil y bondadoso, que no quiere que nadie se pierda ni que nadie se lastime. Quiere asegurarse de que todos ustedes entren. De acuerdo. 4. Tienen ahora la Biblia abierta en el capítulo 7 de San Marcos y el versículo 24. Y de allí se levantó, y se fue a los límites de Tiro y Sidón, y entró en la casa, y no quiso que nadie lo supiera. Pero no pudo ocultarse. Porque una mujer, cuya hija pequeña tenía un espíritu inmundo, oyó hablar de él, y vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación. Y le rogó que echara al demonio de su hija. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos se sacien, primero saciaos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió y le dijo, sí, Señor. Pero los perrillos comen debajo de la mesa, las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta palabra, vete. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a su hija acostada en la cama. Marcos 7, 24. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entró en una casa, y no quiso que nadie lo supiera. Pero no pudo esconderse. Marcos 7, 25. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies. Marcos 7, 26. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. Marcos 7, 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7, 28. Ella respondió y le dijo, sí, Señor. Pero también aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Marcos 7, 29. Y él le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Marcos 7, 30. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a su hija acostada en la cama. 5. Oremos ahora, con la cabeza inclinada y el corazón en alto. Me pregunto, mientras oramos, ¿cuántos de los presentes desean ser recordados en oración por algo especial? ¿Podrían levantar la mano? Tal vez. Señor, que sea yo esta noche. Oh, tengo un ser querido. Que sea él esta noche. 6. Padre Celestial, tú conoces las necesidades incluso antes de que pidamos. Jesús nos enseñó eso. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que pidas.
Pero aún así, debemos pedir. Cuando miró la cosecha, él era el señor de la cosecha, y dijo, la mies está madura. Los obreros son pocos. Rogad al señor de la mies que envíe obreros a su cosecha, uniéndose tan estrechamente al hombre que obra solo por medio de él. Eligió al hombre para que trabajara para él. Pudo haber elegido al sol para predicar el evangelio. Pudo haber elegido a los vientos, a los árboles, a las estrellas, pero eligió al hombre. Se oculta en su interior, se esconde del incrédulo, se revela a quien quiere. Señor Dios, estamos aquí esta noche con el único propósito de verte revelarte a nosotros perdonando los pecados que hemos cometido y ayudándonos. Y animando a los santos en su camino, salvando a los pecadores, llamando a los descarriados a la comunión del Padre Celestial y a la iglesia de los creyentes, los primogénitos. Concédelo, Señor. Tú sabes lo que hay detrás de cada una de esas manos que se levantaron. Tú sabes lo que había debajo, bajo el corazón. Tú conoces su deseo. Ofrezco mi oración por ellos para que les concedas a cada uno de ellos sus deseos. Yo también estoy levantada, Señor. Concede nuestra petición. Mateo 6, 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 9, 37. Luego dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9, 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 7. Bendice la lectura de tu palabra. Y ahora, al tomar un texto, te pedimos que nos reveles el contexto, para que podamos conocerlo mejor. Y al salir de aquí esta noche, que podamos decir como aquellos que, al volver de Emaús después de su resurrección, y habían caminado con él todo el día, hablado con él, y sin embargo, no sabían quién era. Hay muchos en esta ciudad, Señor, esta noche, que sin duda han hablado contigo, y han caminado contigo, y sin embargo, nunca reconocieron tu presencia. Pero esa noche, cuando te invitaron a entrar y a quedarte con ellos, Cleopas y su amigo, y cuando cerraste las puertas y te sentaste, hiciste algo exactamente como lo hiciste antes de tu crucifixión. Ningún otro hombre lo hizo así. Lo hiciste a tu manera, y por eso supieron que eras el Cristo resucitado. Rápidamente desapareciste de su vista. Y con un corazón ligero y lleno de alegría, se unieron rápidamente al resto de los apóstoles y dijeron, en verdad, ha resucitado de entre los muertos. Y cuando salgamos de este edificio esta noche, que te veamos entrar en escena y hacer lo mismo que hiciste antes de tu crucifixión, como prometiste que repetirías en los últimos días. Y concédenos, Señor, que al partir, vayamos como ellos, diciendo, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Siéntate. Lucas 24, 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24, 14. Y conversaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24, 15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24, 16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Lucas 24, 29. Pero ellos le obligaron a quedarse con nosotros, diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, Lucas 24, 34, diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 8. Quisiera tomar solo una palabra para un texto esta noche, y la palabra que quiero tomar se llama perseverante. Podrían decir, hermano Branham, esa es una palabra muy pequeña para 300 o 400 personas sentadas aquí esta noche, o lo que sea. No soy muy bueno juzgando a la audiencia. Y dirán, esa es una palabra muy pequeña. Bueno, no es el tamaño, es realmente lo que voy a decir al respecto. Ahora bien, perseverante, según Webster, es una palabra que indica que debes ser persistente, significa ser persistente al intentar alcanzar una meta, intentar lograr algo, intentar hacer algo. Eres perseverante cuando eres persistente.
Ahora bien, todos los cristianos deben ser persistentes. Deben ser perseverantes. Y la única manera de lograrlo es, primero, tener fe en lo que intentan hacer. Y si no tienen fe, simplemente se lanzan a ello, entonces no pueden ser perseverantes. Pero cuando realmente saben que es la verdad, entonces nada los detendrá. Entonces son realmente perseverantes. Y hombres de todas las épocas que han sido capaces de hacer algo y han tenido fe en lo que intentaban hacer, fueron perseverantes. 10 por ejemplo, como él, al que llamamos el padre de nuestra nación, George Washington. Fue perseverante. Cuando él intentó lograr esa victoria sobre los británicos y cruzar el gélido Delaware, fue perseverante. No había nada, sus soldados, la mitad de ellos ni siquiera tenían zapatos en sus pies. Sus pies estaban envueltos en harapos. El viento soplaba. Pero él había orado toda la noche, y tenía la victoria en su corazón. Y no había ejército británico ni nada más que lo detuviera. Tampoco podía el río helado. Había orado sin cesar, y no había obstáculo que lo detuviera. Fue perseverante. Y logró la tarea que intentaba hacer, porque tenía la respuesta de Dios. 11 Cuando un hombre recibe la respuesta de Dios, nada lo detendrá. La mayoría de la gente hoy en día, como repito de anoche, tienen esperanza en lugar de fe. Ves a gente que sube a la plataforma, simplemente llena de esperanzas. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia. No es un mito, no es imaginación. Es algo que tienes. Ya lo tienes, y estás tan contento con ella, esa fe que tienes, como lo estarías si tuvieras la certeza en tus manos. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 12 Por ejemplo, si me muero de hambre y una hogaza de pan nos cuesta 25 centavos, con lo que se puede comprar, ahora, cuando tengo los 25 centavos en la mano, soy tan feliz como si fuera la hogaza de pan, porque es el precio de compra del pan. Y cuando sé en mi corazón que lo he aceptado y creo que Dios me lo ha dado, soy tan feliz con esa fe como si fuera sanado, porque voy a sanar de todos modos. Tengo la sustancia ahora mismo. Nadie puede quitármela. Sé que es correcto y puedo perseverar en eso. 13 Cuando Dios anuncia algo que va a suceder, como las visiones o algo así, he visto decenas de miles de ellas, y muchos de ustedes son testigos, y ninguna ha fallado jamás. Y cuando Dios dice algo, yo no, si Él dijera esta noche, vayan al cementerio nacional, porque mañana resucitaré a George Washington, invitaría a todo el mundo a verlo. Va a suceder. La palabra de Dios no puede fallar. Él nunca ha fallado y no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer: fallar. Él no puede fallar, y Dios es su palabra. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14 Ahora bien, Noé vivía en una era científica, cuando quizás podían fotografiar la luna con un radar. Jesús dijo que era un día como este. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora sabemos que en Egipto vemos estas pirámides. No podríamos reproducirlas hoy. No tenemos el poder para hacerlo. Tenían el control de la energía atómica, o algún tipo de poder que construyó las pirámides. Nosotros no podríamos poner esas rocas allí, de ninguna manera. Tampoco podríamos reproducir esa esfinge. Es imposible hacerlo. No tenemos el material para hacer una momia, embalsamar un cuerpo que parezca natural durante miles de años. Hemos perdido ese arte. Un tinte que no se desvanezca, muchas cosas que tenían entonces de las que estamos completamente ciegos. Y construyeron esa pirámide situada tan en el centro de la Tierra, que sin importar dónde esté el sol, nunca hay una sombra a su alrededor. Nunca una sombra en la pirámide. Oh, la arquitectura, los instrumentos que tenían, eso ya es mucho más que eso. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 15 Y Noé vivió en esa era intelectual y científica. Noé vivió. Y era profeta. Y el Señor le dijo que iba a llover. Y después de que Noé oyó la voz de Dios, siendo profeta a la voz del Señor, la palabra del Señor llega a su profeta, supo que iba a llover sin importar lo que dijeran los demás, si llovía o no. Y nunca antes había llovido. Dios regó la tierra la vegetación con el riego de los manantiales, etc., de la tierra. Nunca había habido una nube en el cielo. Pero Noé sabía que venía agua de arriba. ¿Cómo lo haría? No lo sabe. Pero fue tan perseverante que fue y construyó un arca según las especificaciones que Dios le había dado, porque había oído la voz de Dios y estaba en la presencia de Dios cuando la voz de Dios se le manifestó. Eso debería encender a esta iglesia renacida.
Perseverante. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 15. Y este es el modelo que la harás. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos, y su altura de 30 codos. Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca, y la rematarás a un codo de altura por arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso bajo, segundo y tercero. 16. No me importa cuántos críticos se rían, cuántos digan que no puede ser así, y luego salgan y lo demuestren científicamente. Que disparen el radar a la luna y demuestren que no existe el agua en el cielo. Pero Noé sabía que si Dios, de pie en su presencia y el Dios que le había hablado, y él estaba claramente identificado, que era la palabra de Dios. Y de pie en la presencia de Dios él fue persistente. Construiría el arca de todos modos. Nadie quería ayudarlo. La construiría él mismo. Fue persistente porque sabía que era la palabra de Dios. Y la construyó. 17. Puedo recordar cómo Moisés, un gran erudito, era tan inteligente que podía enseñar sabiduría a los egipcios. Podía enseñar a los maestros. Conocía toda la teología de los egipcios, y de su familia hebrea. Y era un hombre inteligente, ingenioso, se nos dice que era militar, pero fracasó por completo, por una cosa. Mató a este egipcio. Y su educación cesó cuando lo acusaron entonces. ¿Nos matarás como mataste al egipcio? Pensando que sus hermanos lo entenderían. Y fracasó miserablemente. Éxodo 2, 12. Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo 2, 13. Y saliendo él el segundo día, he aquí dos hombres hebreos que riñeron entre sí. Y dijo al que le hizo el agravio: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Éxodo 2, 14. Y él dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pretendes matarme, como mataste al egipcio? Y Moisés temió, y dijo: ciertamente esto es sabido. 18. Y eso me lleva a pensar en esto. Esa es la razón, esta noche, por la que nuestros sistemas han fallado. Esa es la razón por la que nunca podremos educar a la gente para Dios. Nunca podremos denominarlos para Dios. Hemos probado todos estos sistemas y todos cayeron como la Torre de Babel. Y siempre lo harán. Dios, el Dios inmutable, tomó su decisión en el jardín del Edén cómo salvaría al hombre. Y cuando Dios toma una decisión, tiene que permanecer así para siempre. Él no puede cambiar. Él no puede volverse más inteligente. Él es la fuente de toda inteligencia. No importa lo que diga nuestra ciencia, si va en contra de la inteligencia o de la palabra de Dios, es contrario. No es correcto. No me importa cuán científicamente se pueda probar, sigue siendo incorrecto. 19. Dios decidió salvar a un hombre por la sangre derramada de un inocente. Han intentado construir ciudades. Han intentado unirlas. Han intentado construir torres, educarlas en ello, y se alejan cada vez más. Nunca podrás salvar al hombre hasta que regrese a la sangre. Ese es el único lugar donde Dios se encontrará con un hombre. No por su intelecto, ni por lo inteligente que sea, ni por cuántos hombres lo han nombrado sacerdote, obispo, supervisor estatal, o lo que sea, ministro o diácono. Ese no es el terreno en el que Dios se encuentra con un hombre. Lo encuentra cuando está bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar donde Israel pudo encontrarse con Dios para adorar, fue bajo la sangre derramada. Ese es el camino provisto por Dios. Ningún otro camino funcionará. Y bajo la sangre derramada, Dios se encuentra con el hombre y está en la presencia del hombre. 20. Moisés, este intelectual fugitivo, profeta fugitivo, en la ladera del desierto, se casó con una hermosa etíope y tuvo un hijo, el pequeño Gersón. Un día, mientras caminaba por el desierto, la ladera del desierto, un anciano de 80 años, parecía estar completamente inservible como ministro. Pero encontró una zarza ardiendo, y no se consumía. Se apartó para ver qué había sucedido y entró en la presencia de Dios. Y oyó la presencia de Dios, oyó la voz de Dios mientras estaba en su presencia, cuando esta columna de fuego yacía en la zarza hablándole. Tenía miedo incluso de acercarse a Egipto, sabiendo que Faraón le quitaría la vida. Ahora nada lo detendrá. Y a veces, cuando un hombre entra en la presencia de Dios y oye la voz de Dios, hace cosas tan radicales para la mentalidad común que parecen ridículas. Éxodo 2, 15. Cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo.
Éxodo 2, 21 Y Moisés aceptó morar con aquel varón, y él dio a Moisés su hija Séfora. Éxodo 2, 22 Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena. Éxodo 3, 1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 3 Y Moisés respondió: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3, 4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy. 21 Al día siguiente, un hombre que temía llevar un ejército a Egipto, con todos los esclavos que había en Egipto, temía atacar así al faraón, aquí está al día siguiente. 80 años, con barba que le llegaba hasta la cintura, su calva brillante, un bastón torcido en la mano, su esposa sentada en una mula con un niño a su cadera, descendiendo con la mirada fija, glorificando a Dios. ¿A dónde vas, Moisés? Preguntó. Bajando a Egipto para conquistar el poder, una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Había estado en la presencia de Dios. Había visto lo que Dios podía hacer con un bastón. No sabía lo que podía hacer con un ejército. Sabía lo que podía hacer con un bastón. No sé qué podría hacer con una denominación. Sé lo que puede hacer con un hombre que se entregue por completo a él. Eso es todo lo que necesita. Una persona. Ese eres tú. Entonces es perseverante. Nada lo detendrá. Éxodo 4, 20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 22 Moisés había venido a la presencia de Dios, había oído su voz en una señal milagrosa. Sabía que era fuego consumidor. Y aquí está, en la columna de fuego, allá en la zarza. Toda su educación, toda su teología lo habían abandonado, y sabía una cosa: que había un Dios y que tenía sus órdenes. Un palo torcido le bastaba. Había estado en la presencia de Dios. No importa cuántos hombres entrenados tuviera Egipto ni ninguna de estas cosas. No significaba nada para Moisés. Había estado en la presencia de Dios y era perseverante. Bajaría a tomar el mando, contra escudos y hombres entrenados por decenas de miles, con un palo torcido en la mano. Deténganlo si pueden. No hay nada que pueda detenerlo, y lo hizo. Bajó y tomó el mando, porque fue perseverante, cuando sabía con certeza que habría estado en la presencia de Dios y había escuchado la voz de Dios desde la presencia de Dios. Amén. No solo era la voz, sino que era una voz bíblica. Hay todo tipo de voces. Compáralas con la palabra. La voz dijo: Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Prometí liberar a ese pueblo. El tiempo está cerca. He oído sus gemidos, he visto a sus capataces agobiándolos, y recuerdo mi promesa. He descendido para liberarlos, y te envío a ti para que lo hagas. Eso fue suficiente. Vio su gloria y partió. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 6 Dijo además: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 7 Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Éxodo 3, 8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. 23 David fue muy perseverante al unirse a los ejércitos de Israel, que se encontraban en un risco en ese momento. Al otro lado del pequeño arroyo, estaba el filisteo. Allí estaba Goliat, el gran rival, casi el doble de grande que un hombre común, dedos de 14 pulgadas y una gran lanza de varios pies de largo que podía pararse allí y simplemente atrapar hombres con ella, y derribarlos, golpearlos, tomar la lanza y derribarlos mientras subían la colina. Y cuando el enemigo sabe que te domina, le gusta presumir. Así que dijo: No dejemos que se derrame tanta sangre. Dijo: Saúl, deja que algunos de tus hombres vengan a pelear conmigo, y si lo mato, entonces tú nos servirás. Pero si él me mata, nosotros te serviremos. Mira, cuando el enemigo tiene esa ventaja,
1 Samuel 17, 4 Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17, 5 Y tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza, y estaba vestido con una cota de malla. El peso de la cota de malla era 5000 siclos de bronce. 1 Samuel 17, 6 Y tenía grebas de bronce en sus piernas, y un blanco de bronce entre sus hombros. 1 Samuel 17, 7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 1 Samuel 17, 8 Y se puso de pie y gritó a los escuadrones de Israel, y les dijo: ¿Por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. 1 Samuel 17, 9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él, y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. 24 Y todos los soldados estaban tan débiles que apenas podían sostener su armadura. Y Saúl, el más hábil de todos, con una ventaja considerable sobre su ejército, no se atrevía a tocarlo, y aún así se suponía que era el ungido del Señor. Pero del desierto llegó un hombrecillo encorvado, de aspecto rubicundo, con una honda en la mano. Y ese gigante se jactó ante el hombre equivocado. Y David dijo: ¿Acaso vas a dejar que ese filisteo incircunciso se quede ahí y desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Acaso vas a hacer algo así? Sus hermanos dijeron: Eres un maleducado. Vuelve allá con las ovejas, donde debes estar. Y la noticia llegó a Saúl. Saúl dijo: Traigan al muchacho aquí, para que lo vea. 1 Samuel 17, 28 Y Eliab, su hermano mayor, lo oyó cuando habló con los hombres. Y la ira de Eliab se encendió contra David, y dijo: ¿Por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón, pues has venido para ver la batalla. 1 Samuel 17, 31 Y cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, las relataron delante de Saúl, y él envió por él. 1 Samuel 17, 36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17, 40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril que traía, en la alforja. Y teniendo su honda en su mano, se acercó al filisteo. 1 Samuel 17, 42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso aspecto. 25 Y cuando apareció, un hombrecito encorvado, de aspecto rubicundo, de pie allí, probablemente con el pelo cayéndole sobre los ojos, le dijo: ¿Por qué no puedes luchar contra ese hombre? Dijo: Eres solo un hombrecito rubicundo, y en tu juventud. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Dijo: No puedes luchar contra él. Admiro tu valentía, pero, es demasiado grande. ¿Qué pasó? Dijo: Déjame ver si puedes usar mi armadura. Así que le puso la armadura y le dio su escudo. Bueno, el pobre David no pudo mantenerse en pie. Dijo que no sabía nada al respecto. Descubrió que la vestimenta eclesiástica de Saúl no le quedaba bien a un hombre de Dios. Así que dijo: Lo enviaré lejos y le conseguiré un doctorado, una licenciatura en Derecho, etc., a ver qué puede hacer al respecto. Él dijo: No sé nada de estas cosas. Quítenlas de encima. No sé nada de esto. Pero hay una cosa que sí sé. Estaba pastoreando las ovejas de mi padre, y un león entró y atrapó una de ellas. Y fui tras él porque mi padre me había encomendado cuidarlas. Amén. Y todo buen pastor cuida de las ovejas. Y él dijo: No tengo nada más que esta honda en la mano, pero lo derribé. Y cuando se alzó contra mí, lo maté. Y un oso entró y atrapó una, y corrí tras él y se la saqué de la boca. Y cuando se alzó, la maté. Y dijo: Cuanto más el Dios de Israel, Dios del cielo, entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos. 1 Samuel 17, 33 Entonces Saúl dijo a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17, 34 Y David dijo a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía el león o el oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 1 Samuel 17, 36 Sea león o oso tu siervo lo mataba.
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17:38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17:39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. 26 Ese pequeño hombre era perseverante porque sabía de lo que hablaba. Sabía en quién había creído y estaba plenamente convencido de que podía cumplir con su encargo para el día siguiente. Ahora solo tenía una onda. Eso era todo lo que tenía. Dijo: iré a luchar contra el filisteo, porque, la razón por la que era tan perseverante. Sabía que si Dios, bajo el cuidado de las ovejas, lo había ayudado a devolverlas a su padre, cuanto más un hombre. Ahora piensen en eso, ministros. Y sentimos lo mismo por ustedes, ovejas, esta noche. El diablo ha venido y las ha herido con una enfermedad. Así es. Las ha privado de la buena salud. No tengo un doctorado. No tengo una licenciatura en Derecho. Ni siquiera tengo educación primaria. Pero sé lo que tengo. Voy a buscarlas esta noche para traerlas de vuelta a los verdes pastos y a las aguas tranquilas. Para eso estamos aquí en la plataforma esta noche. Para rescatarlos, para arrebatarlos de las garras del león y traerlos de vuelta. Sean pacientes. Escuchen atentamente y observen. Traten de encontrar, lo que intentamos hacer es ayudarlos. David fue muy persistente, porque sabía en quién había creído y sabía que podía cumplir lo que le había encomendado. 1 Samuel 17:37 David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. 27 Descubrimos que Sansón, otro gran juez en Israel, y que, algunas personas se imaginan a Sansón con hombros como la puerta de un granero. Ahora bien, no sería extraño ver a un hombre capaz de levantar las puertas de Gaza y salir con ellas, o tomar un león y descuartizarlo. Pero, ya saben, Sansón era solo un pequeño, como se dice en la calle, un pequeño camarón, un pequeño y viejo niño de mamá, con pelo rizado, 7 rizos. Era extraño cuando pensaban que un hombre enorme de 3 metros, podía levantar un león, claro, y matarlo. Pero lo extraño era que este pequeño parecía indefenso hasta que el Espíritu del Señor vino sobre él. No era Sansón, era el Espíritu del Señor. Jueces 14:5 Entonces descendió Sansón, con su padre y su madre, a Timnat. Y cuando llegó a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo contra él. Jueces 14:6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y lo despedazó como se desgarra un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 16:3 Y Sansón estuvo acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomó las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 postes, y se fue con ellas, con toda la llave y todo, y las puso sobre sus hombros, y las llevó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. 28 Por eso no fueron los apóstoles. Jesús los eligió a todos, prácticamente a cada uno de ellos sin siquiera la educación suficiente para afirmar. No eligió sacerdotes. No eligió teólogos. Eligió pescadores y pastores, a los ignorantes e incultos, para poder tomarlo en sus manos. Y tomar nada y hacer algo con ello. Esa es su naturaleza. Así que no toma escuelas preparadas ni eruditos preparados. Toma algo que reconoce que no es nada. Se mete en ello y hace algo con ello. 29 Descubrimos que este Sansón era nazareo. Tenía 7 pequeños rizos que le colgaban por la espalda. Y cuando el Espíritu del Señor descendió sobre él, no temió nada. ¿Por qué? Persistió mientras sintió el voto nazareo. Mientras pudo tocar esos rizos, supo que estaba en la voluntad de Dios y que nada podía atarlo. Ni la ciudad podía atarlo. Ni un león podía matarlo. Tomó la quijada de una mula, la secó, y derribó con ella a 1000 filisteos. Sabían que esos cascos de bronce, tenían más de 2,5 centímetros de grosor. ¿Saben lo que sucedía cuando un hueso seco del desierto chocaba contra eso? Se rompía en 1000 pedazos. Pero él se quedó allí, solo, con la quijada de una mula, golpeando la cabeza y matando a 1000 filisteos. ¿Por qué? Era persistente. Cada vez que golpeaba, sentía que el voto nazareo se le venía encima. Jueces 14:6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y lo despedazó como se desgarra un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho.
Jueces 15, 13 y le respondieron: No. Te ataremos fuertemente y te entregaremos en sus manos. Pero no te mataremos. Y lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña. Jueces 15, 14 y cuando llegó a Ley, los filisteos gritaron contra él. Y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se soltaron de sus manos. Jueces 15, 15 y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, e mató con ella a 1000 hombres. Jueces 15, 16 y respondió Sansón: Con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Jueces 16, 17 y él le descubrió todo su corazón, y le dijo: Nunca ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Jueces 16, 18 y cuando Dalila vio que él le había revelado todo su corazón, mandó llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque me ha revelado todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos vinieron a ella trayendo dinero. Jueces 16, 19 y ella le hizo dormir sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, el cual le rapó 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirle, y su fuerza se apartó de él. 30 ¿Cuánto debería la Iglesia esta noche, que afirma haber nacido del Espíritu de Dios, estar presente en la reunión y ver la vindicación de Jesucristo resucitado, y afirmar estar llena del Espíritu Santo, quedarse quieta y dejar que Satanás la manipule como lo hace? Es extraño. Mientras pueda sentir la presencia del Espíritu Santo, sabiendo que es su palabra y su promesa para este día, debe perseverar hasta que termine. Perseverante. Persevere. Dios lo prometió. No eres tú. Es Dios. 31 ¿Y qué hay de la pequeña Virgen María? Ahora, para ustedes, mujeres. Era una joven común y corriente que vivía en una ciudad muy mala, mucho peor que Topeka. Vivía allí, pero llevaba una vida recta y limpia. Estaba comprometida con un hombre llamado José. Un día, camino del pozo a buscar agua, se le apareció una gran luz. Un ángel se paró allí, Gabriel, y le dijo que iba a tener un hijo sin conocer varón. Y al mismo tiempo le habló de Isabel, su prima, que era anciana, esposa de Zacarías, y que había concebido en su vejez. Y ahora María, imagínense la risa que le causaría a la gente pensar que esta joven, saliendo con este chico, se presentaba para ser madre. Pero a ella no le importó. Había estado en la presencia de Dios. Había escuchado la voz de Dios. No le importó el desprecio, ni las burlas, ni lo que dijeran. Era persistente. Ella continuó subiendo por la región montañosa. Lucas 1, 27 A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas 1, 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 29 Y cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1, 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 36 Y he aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. 32 Y las mujeres de entonces no eran como ahora. Salir aquí en pantalones cortos un par de días antes de la liberación, a la calle antes que los hombres. Eso es una vergüenza para la humanidad. Así es. Se escondió. Y la pequeña María llegó antes de ser madre y subió a las colinas de Judea para ver a Isabel. Y mientras Isabel se escondía, sin duda una mañana mirando a través de las cortinas, vio a una joven corriendo y reconoció que era su prima, María. Y como mujeres de entonces, les encantaba verse, y significaban mucho la una para la otra. Tal vez salió corriendo, la abrazó y la saludó. Y ella dijo: Entiendo que serás madre. Sí. Ella dijo: Sabes, yo también seré madre. Ah. ¿Tú y José ya están casados? No, no estamos casados. Y vio que se estaba convirtiendo en madre. Ella dijo: ¿Quieres decir, querida, que tú y José aún no están casados y que vas a ser madre? Sí. ¿Cómo será eso? Lucas 1, 39 En aquellos días se levantó María, y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. 33 El Espíritu Santo me cubrirá con su sombra, me ha cubierto con su sombra. La voz de Dios lo dijo. Y dijo: Sé que tú también serás madre.
Ella dijo, sí, pero ya llevo 6 meses y estoy preocupada porque el bebé aún no se ha movido. Cualquiera sabe que eso es totalmente fuera de lo común. 2 o 3 meses y se siente la vida. Pero estos habían sido 6 meses sin señales de vida. Ahora ese bebé estaba muerto, 6 meses sin vida. Ella dijo que estaba preocupada. Dijo, pero el Espíritu Santo ha venido sobre mí. María le dijo a Elizabeth, el Espíritu Santo ha venido sobre mí y me ha cubierto con su sombra, y dijo que tendría un hijo, y él sería el Hijo de Dios y lo llamaría Jesús. Y tan pronto como ese nombre humano de Dios, Jesús, fue pronunciado por labios mortales de un ser humano, un bebé muerto cobró vida en el vientre de una mujer y recibió el Espíritu Santo. Y si eso le hace eso a un bebé muerto en el vientre de su madre, ¿qué le hará a una iglesia nacida de nuevo? La primera vez que el nombre de Jesucristo fue pronunciado por labios mortales, un bebé muerto en el vientre de su madre cobró vida y recibió el Espíritu Santo. ¿De dónde viene la madre de mi Señor? Dijo Isabel. ¿Por qué tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en el vientre? Y hoy afirmamos tener ese Espíritu Santo, y con él somos cobardes, temerosos de salir. Tenemos que ser persistentes. Si tenemos el verdadero y genuino Espíritu Santo, seremos persistentes. Lucas 1:41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:43 ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:44 Porque tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 34 Ahora, yendo muy lejos, me alejo de mi texto y ya casi es hora de empezar la oración, y ni siquiera he llegado a mi texto. Es demasiado corto. Esta mujer de la que hablamos, esta sirofenicia, era griega y había oído hablar de Jesús. Ahora bien, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ella había oído. Y de alguna manera, la fe encuentra la fuente que otros no ven. Un médico podría decir, hija, he hecho todo lo posible por ti. Está al final de su camino. Eso es todo lo que un hombre puede hacer. Ve que el asunto está avanzado y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero, verá, la fe encuentra una fuente que desconoce. La ciencia no lo comprobará, porque la fe, Marcos 7:26 La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. 35 Toda la armadura de Dios es sobrenatural. ¿Qué es la armadura de Dios? El amor. ¿Qué es el amor? Pruébenme científicamente que existe el amor. ¿Dónde está? Ustedes, ¿cuántos de ustedes aman? Levanten la mano. Amén a su esposa, amén a su hermano, amén a sus amigos. Bueno, quiero que alguien, algo de ciencia, me demuestre qué parte de ustedes es amor. ¿Dónde lo compran? ¿En qué farmacia? Quiero un montón. Amor. Gozo. ¿Tienes gozo, paz, paciencia, mansedumbre, paciencia? ¿Qué es? Todo es sobrenatural. Dios es sobrenatural. No pruebas científicamente a Dios. Crees en Dios. ¿Lo crees? Si no lo crees, entonces un hombre que dice que todo no es científicamente, es poco ortodoxo no está bien, entonces ese hombre nunca puede ser cristiano. Tiene que creer. Por fe creemos en Dios. No por educación, no por teología, sino por fe eres salvo. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 36 Fíjate. La fe encuentra una fuente que otros no ven. Su palabra es una espada. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, e incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y lo único que puede sostener esa espada es la mano de la fe. Nada más puede hacerlo. Nada más. Tienes que ver algo. De lo contrario, científicamente, educativamente, no puedes sostener esa espada. No puedes hacerlo mediante la educación. Es demasiado retorcida, demasiado complicada. La haces, intentará negarse a sí misma, y todo. No puedes hacerlo. Jesús dijo que está oculta para ti. Así que olvídalo. No puedes saberlo. Está oculto. Y cuando Dios oculta algo, está realmente oculto. Esa es la razón por la que estás tan oculto, si eres cristiano. Porque estás muerto, y tu vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo, y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo te encontrará el diablo? Imposible. Estás escondido. Dios te esconde. Amén. ¿Qué escondite? En el seno de Jesucristo.
Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 37 Ahora. La fe la sostiene. La cede. Puede que no seas lo suficientemente fuerte, ese brazo de la fe, para atravesarla por completo y atravesarla como otros. Pero sigue insistiendo. Vendrá. Solo aférrate a ella. Ella tenía muchos obstáculos, esta pequeña mujer griega, pero su fe no tenía ninguno. La fe no tiene ningún obstáculo. Nada puede obstaculizar la fe. No importa lo que digan los demás. Nada obstaculiza la fe. Veamos algunas de las cosas que podrían haberle sucedido. Ella podría, 38 Alguien, podrían haberle dicho, eres griega. Tu denominación no patrocina su reunión. Pero ella insistió de todos modos. Iba de todos modos porque había oído. Y la fe viene por el oír. No por la cooperación, sino por el oír. Fíjense. Podrían haberle dicho esto o aquello. Eres griega. No eres de su clase. Tú, son de otra raza. Aún así, eso no le molestó. No le molestó. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 39 Y algunos de ellos podrían haber venido y dicho, eso es una tontería. Los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa como esa sanidad de la que oyes hablar. Es solo otro fanático que se ha alzado. Claro, tienen todo tipo de dólares falsos. Pero hay uno real en algún lugar con el que se hacen. Así es. Ahora, dijeron, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa. Son solo un puñado de fanáticos allá abajo, solo un pequeño grupo de ellos. Siempre lo hemos tenido. Pero aún así, algo había impactado a esa mujer. Seguía siendo persistente. Los días de los milagros podrían haber pasado para quien le hablaba, pero no para ella. Podría haber pasado para algunos de tus conocidos, pero no para ti si tienes fe. 40 Quizás había otro grupo, quizás algunas mujeres, en la esquina diciendo, Marta, espero que no haya ninguna Marta aquí. Marta, ¿sabes qué? Tu marido te dejará tan seguro como que vayas a esa reunión. Sé que tu hija tiene epilepsia, pero te digo que va. Si tu marido alguna vez te pilla yendo allí, pertenece a los grandes clubes y sociedades de la ciudad. Si vas, te dejará. Eso no significaba nada para ella. Iba de todas formas. La fe se había afianzado. La fe no conoce obstáculos. Bueno, entonces podría haber otro grupo en la esquina diciendo, ¿sabes qué? Serás el hazmerreír de la iglesia porque vas allí sin motivo. Y la gente sabrá que vas, y en cuanto te identifiquen con ellos, serás el hazmerreír de la gente. Todos se reirán de ti. Eso no significaba nada para ella. En absoluto. Ella fue persistente. 41 Algún grupo podría haber dicho, te echarán de tu iglesia. Te darán tu tarjeta de membresía. Aún así, ella insistió. Eso no la detuvo en absoluto. ¿Por qué? Ya había alcanzado la fe. Ojalá tuviera tiempo para detenerme aquí 4 horas y contarles las experiencias similares. Mujeres, hombres y niños que se estaban muriendo, y según los médicos, esta noche viven por la gracia de Dios, porque algo se apoderó de ellos. Fe. Esa es la idea. De acuerdo. Ella rompió todas estas barreras, todas las críticas, todas las burlas, todos los tu esposo te repudiará. Tu tarjeta de membresía ha desaparecido de la iglesia. Tienes que buscar otra cosa. Serás una rechazada. Te llamarán una santa. Eso no significaba nada para ella, porque ya había visto a Dios. Había oído, y la fe viene por el oír. Y sabía que otros habían sido sanados. ¿Por qué no podía sanar su hija? Ahí lo tienen. Ella viene adelante. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 42 Finalmente llega a los pies de Jesús. Y fíjense. ¡Qué sorpresa! Muchos creen que con solo llegar allí, eso es todo. Pero apenas han comenzado. Cuando llegó a Jesús, qué decepción para ella, o quizás lo habría sido para nosotros hoy. Jesús dijo que ni siquiera fue enviado a su raza. Si hubieran sido algunos de ustedes, pentecostales de hoy, habrían hecho una mueca, se habrían marchado y dicho, así es. Si no les gusto en las asambleas, me uniré a la unicidad. Si no les gusto allí, me pasaré a la iglesia de Dios. No tengo que aguantar semejante cosa. Ah, esa es la razón por la que los milagros se han ido de la iglesia. Esa es la razón por la que la fe se ha ido de la iglesia.
43 Incluso Jesús, el mismo Dios, escúchalo. El mismo Dios que ella iba a adorar, y cambiar sus pensamientos, y llegar a creer en él, cuando llegó a él, la trataron con frialdad. ¿Recuerdas que hablé anoche sobre las flores híbridas y cosas así? El cristianismo hoy es una reproducción. No es el original. Si tuvieras el bautismo original como lo tenían allá, esa iglesia pentecostal sería, no habría nada que pudiera detenerla. Sería como una casa en llamas y un clima seco y un viento caliente soplando. No habría nada que pudiera detenerla. Está en llamas. ¿Qué hay hoy? No, es un grupo diferente hoy. En mi opinión, es una reproducción. Fíjate. Él la trató con frialdad. Hoy tenemos que felicitarlos. Les prometo que si vienen, pondré su tarjeta en mi libro, su carta, y veré qué puedo hacer. Nos reuniremos con la junta de diáconos a ver si podemos incluirlos en la junta o algo así. Así es como hay que hacerlo hoy. ¿Ven la cantidad de gente que tenemos? 44 Pero incluso cuando llegó, él dijo, ni siquiera me enviaron a tu raza. Además, no son más que unos perros. Ay. ¿Qué habríamos hecho? ¿Qué habrías hecho tú? Pregúntate eso y sé honesto. Alguien dijo, ¿por qué, si ni siquiera oran por ti la primera noche, afirmas que no volverás? ¿Y tienes fe? Claro. Recuerda que esta cinta se transmite por todo el mundo. No solo estoy señalando con el dedo aquí, sino a todas partes. Sí. Tú no volverás. No, ni siquiera puedes sentarte a escuchar la reunión. Sí, tengo fe. Sí. Marcos 7:27 Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 45 Pero la llamaban perra. Eso era lo más bajo que se podía llegar, o lo era para ellos en aquellos tiempos, un animal inmundo. Claro que hoy es un ídolo. Pero ellos, una mujer toma a un perrito viejo y lo cuida como una madre, y practica anticonceptivos, porque quiere salir a bailes y fiestas y portarse así. No tiene tiempo para un hijo. Ya sabes, lo guarda en una pequeña jaula y se lo lleva consigo. Eso es exactamente. Practica anticonceptivos, y luego va a la iglesia y canta en el coro. Usa pantalones cortos, pantalones de vestir, todo lo demás, y se llama cristiana. Se corta el pelo, y sigue diciendo que está en comunión con Dios, cuando la Biblia dice que no. Eso es exactamente. No me importa. Escucha. Dirás, ¿esa cosita? ¿De qué estás hablando? 46 En el principio, una sola palabra causó toda enfermedad y muerte. El mismo Dios al final del libro dijo, quien quiera que quite una palabra de ella, o le añada una palabra, así que, no importa lo que hagas, cuán santo pretendas ser, cuánto saltes y llores, hables en lenguas, te revuelvas por el suelo, o lo que quieras hacer, o des a los pobres, seas lo que seas, eso no es todo. Has quebrantado esa palabra. Y esa palabra que rompiste, no puedes volver atrás. Exactamente. Ni una sola palabra. Adoptas un credo en lugar de la palabra porque te conviene más. Por eso la gente puede unirse a la iglesia e ir a esto, aquello o lo otro, y quedarse sentado allí. No es más que una logía. No es una iglesia. Naces en la iglesia. Te unes a una logía. Pero naces en una iglesia. La iglesia, no una iglesia. La iglesia. Solo hay una iglesia, y tú, llevo 55 años en la familia Branham, y nunca me pidieron que me uniera a la familia. Nací allí. Así es. Sí. La rechazaron, la llamaron perra. Pero aún así, ella persistió. Apocalipsis 22:18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 47 Mira, ella tenía fe. Estaba decepcionada con todos sus amigos, decepcionada con su gente. Todo tipo de cosas intentaban obstaculizarla, pero todo seguía igual. Eso demuestra que Satanás intenta frenar la fe genuina, pero no puede. No importa lo que digan, sigue ahí. Ella es persistente. Sigue adelante. Llegó a Jesús, y Jesús le dijo, no fui enviado a su raza. No fui enviado a su iglesia. No están cooperando. De todos modos, no son más que un montón de perros. Aún así, ella siguió adelante. Dice, yo vengo a sanar a estos, los míos, no a sanarlos a ustedes. No me corresponde tomar el pan de los hijos y dárselo a ustedes, un montón de perros.
Marcos 7, 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 48. Ella dijo: esa es la verdad, Señor. Amén. La fe siempre admitirá que la palabra es verdad. Amén. Si quieres aferrarte a un credo, adelante. Pero la fe genuina y verdadera, admite que la palabra es la verdad. Ella dijo: es verdad, Señor. Pero los perros pueden comer las migajas que están debajo de la mesa de los niños. Eso lo entendí. Eso lo entendí. Ella no era una planta de invernadero. No era un grupo híbrido de supuestos creyentes, como los que tenemos hoy. Tenía una fe genuina. Admitió que él tenía razón. Pero ni siquiera buscaba todo el pan que los niños pudieran comer, solo buscaba migajas. O tenemos lo mejor o no tenemos nada. Nos alejamos de eso, y luego decimos que tenemos fe. Si no me tratan bien, me voy. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe está ahí. Lo que intento decirles, amigos, vamos a tener una fila de oración aquí una noche de estas. Y no quiero ver ni una camilla, ni una silla de ruedas, ni una muleta, ni nada, sino lo que está tirado en el suelo. Y ellos saliendo, si no vienen con la actitud correcta, no van a conseguir nada. Así es. Simplemente pasan de largo, alguien les da una palmada en la mano y salen. Eso no sirve de nada. Tienen que saber a dónde van, el que se acerca a Dios debe creer. Marcos 7, 28. Ella respondió y le dijo: sí, Señor. Pero también aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 49. Observen. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Era griega. Ella sabía, era gentil. Nunca había visto un milagro. Sin embargo, tenía fe en que tal cosa existía. Y año tras año, día tras día, vemos milagros, y simplemente no podemos aguantar ni 1 o 2 horas. Era como Rahab la ramera. Rahab no quería, esa mujer gentil. No quería ver cómo vestía Josué, ni ver a Josué. Dijo: he oído y creo. Eso es todo. Oyó y creyó. Jesús dijo que, por esta palabra, ella tenía la actitud correcta hacia el don de Dios. Recuerden, ella fue la primera gentil en la que se realizó un milagro, debido a su fe. La fe reconoce la verdad de la palabra y se humilla, igual que hoy. Marcos 7, 29. Y él le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. 50. Marta, en la presencia de Dios, Marta, la hermana de Lázaro, se mostró humilde ante Jesús y perseveró al llegar. Él dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recuerda, ella tenía derecho a reprenderlo. Lo había mandado llamar 2 veces cuando estaba enfermo. Que muriera. Pero, verás, ella tenía fe. Sabía que si aquella tsunamita, de su edad, al morir su bebé, creía que Dios estaba en aquel profeta, Eliseo. Y se aferró a Eliseo. Dijo: vive el Señor Dios, y vive tu alma, y no morirás jamás, que no te voy a dejar. Fue perseverante. Y Eliseo no sabía qué hacer. Simplemente entró en la habitación y caminó de un lado a otro hasta que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, vino. Se acostó sobre el bebé. Estornudó 7 veces y resucitó, porque alguien perseveró. Alguien tuvo fe para llegar al hombre de Dios. 2 Reyes 4, 30. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 2 Reyes 4, 35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 51. Y ella sabía que si Dios estaba en Eliseo, cuanto más en su propio hijo. Sabía que la fe viene por el oír. Y en presencia de Jesús, ella perseveraba. Jesús, al parecer, intentó darle la espalda, diciéndole que resucitaría, y todo eso, y demás. Pero ella perseveraba. Superó todas las críticas diciendo: ¿dónde está ese programa de sanidad divina del que hablabas? ¿Dónde está todo eso?
Tu hermano está muerto y enterrado allá afuera. Y el pastor se escabulló del pueblo hasta que murió. Y luego regresó. Pero eso no la detuvo. Superó todas las críticas hasta llegar a él. Obtuvo lo que pidió. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 52. Ahora, hace un tiempo, recuerdo que en el tabernáculo, veo a algunos hermanos sentados aquí desde el tabernáculo esta noche, había una señora, entró a la iglesia. Todas las noches tenemos que hablar de lo que nos pasa en nuestra reunión. Y entonces, no estaba orando por los enfermos esa noche. Había una mujer que vino de California con un tumor. El tumor pesaba 25 kilos. La tenían en la parte de atrás. Le dijeron que no oraríamos por los enfermos esa noche, que solo venía a hablar porque acababa de salir de una reunión. Y cuando salí por la puerta de atrás, 2 diáconos la habían arrastrado por la casa en una silla y la habían sentado en la puerta, en el suelo. Y cuando salí, me agarró de la pernera del pantalón al salir. Me dijo, hermano Branham, lo único que le pido es que ponga las manos sobre mí. Dijo, mi tumor desaparecerá. Y así estaba ella. Unas 6 semanas después, estaba en una reunión y llevó a las hermanas a examinarla. Sin ninguna operación, no había ni rastro del tumor. Aunque no fuera una noche para orar por los enfermos, ella perseveraba. Obtuvo lo que pidió. La fe había encontrado su lugar, se había afianzado. 53. Micaías, y termino en un momento. Micaías, en presencia de 400 sacerdotes bien preparados, profetas de hebreos, con todos, dijo, baja, Micaías. Has sido expulsado de la asociación ministerial aquí. Pero si dices lo mismo que dicen ahora, y le dices a Acab que suba con, Acab y Josafat que suban, y nos damos cuenta, de que te volverán a poner en la comunidad. Dijo, vive el Señor, solo diré lo que Él me diga. Que Dios nos dé más Micaías. Así que esperó. Esa noche recibió la visión. Analizó su visión con la palabra, porque la palabra de Dios había dicho que Acab, que los perros lamerían su sangre como lo hizo con Nabot. Así que descubrimos que su visión era exactamente congruente con la palabra, por lo que fue perseverante cuando salió a la mañana siguiente. Dijo, sube, pero he visto a Israel como ovejas dispersas por un monte sin pastor. 1 Reyes 21:19. Y le hablarás, diciendo, así dice el Señor, ¿has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás, diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. 1 Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron, suban, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22:14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que él me hablaré, eso diré. 1 Reyes 22:15. Vino, pues, ante el rey. Y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la batalla contra Ramot de Galaad o nos detendremos? Y él le respondió, ve y prosperarás, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22:16. Y el rey le respondió, ¿cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 1 Reyes 22:17. Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 2 Crónicas 18:5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 hombres de los profetas y les dijo, ¿iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o la detendré? Y ellos respondieron, subid, porque Dios la entregará en manos del rey. 2 Crónicas 18:13. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso diré. 2 Crónicas 18:14. Y cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o debo abstenerme? Y él respondió, sube y prospera, y serán entregados en tus manos. 2 Crónicas 18:15. Y el rey le respondió, ¿cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 2 Crónicas 18:16. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase, pues, cada uno a su casa en paz. 54. Y este sumo sacerdote, sobre los profetas, se acercó, le dio una bofetada y dijo, ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? A Micaías no le importó lo que dijeran. Se quedó allí. Dijo, lleven a este hombre a los atrios, dijo Acab, y pónganlo en los atrios interiores, y denle pan y agua de la tristeza.
Yo me encargaré de él cuando regrese. En otras palabras, decapítenlo o algo así. Dijo. Si regresas, el Señor no me ha hablado. Oh. Él sabía dónde estaba parado. No importaba lo que pensaran los demás, él sabía que había estado en la presencia de Dios. Había escuchado la voz de Dios. Era exactamente con la palabra de Dios. Así debemos nosotros esta noche, para ver esta hora en la que vivimos, y ver la promesa de este día, que la palabra de Dios lo prometió. Digan lo que digan los demás, la palabra así le dijo, y Jesús viene a darse a conocer. Perseverante. 1 Reyes 22, 24. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y hirió a Micaías en la mejilla, y dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? 1 Reyes 22, 27. Y di, así dice el rey, poned a este en la cárcel, y mantenedlo con pan de angustia y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. 1 Reyes 22, 28. Y Micaías respondió, si regresas en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió, escuchen, pueblo todos. 2 Crónicas 18, 23. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? 2 Crónicas 18, 26. Y di, así dice el rey, poned a este en la cárcel, y mantenedlo con pan de angustia y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. 2 Crónicas 18, 27. Y Micaías dijo, si en verdad regresas en paz, ¿no ha hablado el Señor por mí? Y añadió, escuchen, pueblos todos. 55. El ciego que Jesús escondió o sanó no podía explicar ni argumentar su teología. Pero una cosa sabía, era perseverante. Su padre y su madre no podían dijeron, tenemos miedo de que nos expulsen de la sinagoga. Y ellos dijeron, pregúntenle a él, es mayor de edad. Él preguntó, ¿quién te sanó? Él dijo, un tal Jesús de Nazaret. Él dijo, den gracias a Dios. Dijo, sabemos que este hombre es pecador. Él dijo, si es pecador o no, no lo sé, no puedo decirlo. Pero dijo, una cosa sí sé, de lo que antes era ciego, ahora veo. Dijeron, no sabemos de dónde viene este hombre. Dijo, hay algo extraño. Se supone que son los líderes de este día, conociendo todas las cosas espirituales. Y ahora viene un hombre y me abrió los ojos cuando nací ciego, y aún así no saben de dónde vino. Oh, era perseverante. Nada lo iba a molestar. Había estado hablando con Dios. Juan 9, 20. Sus padres les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Juan 9, 21. Pero como sea que ahora ve, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Juan 9, 22. Estas palabras hablaron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9, 23. Entonces sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Juan 9, 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9, 25. Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9, 29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero este no sabemos de dónde sea. Juan 9, 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 56. A Natanael no le importó llamarlo Señor, Rey de Israel delante de su pastor y todos los demás, cuando le dijo dónde se encontraba el día anterior. A Natán no le importó. A la mujer junto al pozo no le importó cuánta gente le dijera que no le era legal decir nada por ser prostituta. Había conocido a un hombre que había buscado desde niña, sabiendo que Jesús iba a aparecer, un profeta. Y había encontrado a ese profeta, a quien vio decirle las cosas que había hecho. ¿Detenerla? Como repito, como una casa en llamas bajo un viento fuerte. No podías hacerlo. Su corazón ardía de alegría y paz. Había sido perdonada de sus pecados. Había visto al Mesías. Había visto su presencia. Había visto su palabra. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Debes ser su profeta. Él dijo, yo soy. Si el hombre pudiera hacer algo así, no mentiría. Ella sabía que era el Mesías. Así que la buena noticia tenía que difundirse. Juan 1, 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió,
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cómo deberíamos estar en el mismo fuego esta noche? Insistimos en que todos sepan que el Espíritu Santo es real hoy, que cae sobre nosotros y hace lo mismo que Él, y las promesas de esta hora. No somos persistentes. Me pregunto si realmente nos ha impactado. Fíjense en la mujer junto al pozo. Una cosa, tengo que terminar. Tengo como media página de notas allí. Pero quiero terminar diciendo esto. Esto me trae una historia. Luego vamos a orar por los enfermos. Llegaremos un poco tarde, quizás 10 o 15 minutos. Pero tengan paciencia un poco más. 58. Estuve en la Ciudad de México hace unos 3 años. ¿Cuántos de ustedes, los españoles, conocen al hermano Espinoza? Bueno, supongo que muchos sí. Él era mi intérprete. Estábamos allá en la Ciudad de México. Hasta donde sé, el único protestante que ha entrado allí con el apoyo del gobierno. Pero el general Baldini, ustedes lo recuerdan, es uno de los empresarios cristianos. Había sido salvo y lleno del Espíritu Santo. Y había logrado pasar por el gobierno. Y me consiguió entrar. Y así, teníamos otra gran fila con capacidad para varios miles de personas. No había lugar para nadie. Había que estar de pie. Y piensen en tener que estar de pie aquí 2 o 3 horas en esta sala. Esa gente estuvo de pie bajo ese sol abrasador del desierto, allí, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, día tras día. Y una noche, bajo un diluvio, estaban allí de pie. Y esas jóvenes mexicanas, con el pelo cayéndoles por la cara, y lloviendo tan fuerte que no podía ver a la mitad de la audiencia. A ellos no les importó. Se aferraban a esa palabra de vida. 59. Recuerdo una noche allí, solo estuve allí 3 noches, el andén era más o menos así, o quizás un poco más. Un anciano ciego cruzó el andén y lo subieron. El tipo que vino a buscarme, al que llamaba mañana, era muy lento. Nunca llegaba, miraba a su alrededor y llegaba en cualquier momento, y yo rezaba, y yo simplemente lo llamaba mañana. Así que me subieron por detrás de un muro enorme en una escalera y luego me bajaron al andén. El hermano Jack Moore, ¿cuántos lo conocen? Claro, supongo que sí, y el hermano John Sharrit, muchos de ellos aquí. Estaban allí en el andén. Esa noche, cruzando el andén. Mañana repartió las tarjetas de oración, pero Billy caminó a su lado para asegurarse de que todo saliera bien. Podía hablar con ellos y les daba tarjetas de oración. Pero Billy fue a averiguar si realmente estaba bien. Si vendería alguna, ¿qué haría? ¿O se honraría a la persona? Si dejaría que todos los que quisieran una tarjeta de oración la tuvieran. Así que, esa noche, cuando llamaron a las tarjetas de oración, un anciano cruzó la plataforma descalzo, con los pantalones rotos, un sombrero viejo en la mano atado con una cuerda. Y cuando se acercó a mí, estaba ciego. Miré al anciano. Y yo estaba allí de pie, con la mejor ropa que tenía esa noche. Alguien me había dado un buen traje nuevo, tenía buenos zapatos, y ese pobre anciano allí, con una camisa vieja y andrajosa y cubierto de polvo. Allí estaba completamente ciego, sus ojos casi tan blancos por las cataratas como mi camisa, y pensé en la crueldad que Satanás había cometido. El pobre anciano probablemente nunca tuvo una comida decente en su vida. 61. La economía está tan mal equilibrada allá abajo, y ellos, piénsenlo ahora, digamos, Peter, es albañil, gana 30 pesos al día. Pero tuvo que trabajar 4 días para conseguirse un par de zapatos. ¿Y qué hay del pequeño Pancho, o chico? El pequeño, ya saben, solo gana unos 4 pesos al día con 4 o 5 niños que alimentar. Bajaba y compraba tortillas de frijoles para y esta noche Martina puede tener una y el pequeño chico puede tener una. Pero alguien tiene que prescindir de una. Tienen que ahorrar tanto para comprar una vela de grasa para quemarla en un altar de oro por sus pecados. Eso es lo que me enfurece. Así que ahí estabas. 62. Ahora, este anciano estaba allí. Decía algo en español, y tenía un montón de cuentas envueltas en los dedos, y le dije que se las quitara, por medio del hermano Espinoza. Y pensé, levanta los hombros, puedo simplemente bajar mi abrigo, decirle, sus hombros son mucho más anchos que los míos. Puse mis pies fuera de los suyos. Pensé que podía quitarme los zapatos. Nadie lo vería, y darle mis zapatos. Pero sus pies eran mucho más grandes. Y pensé,
Bueno, ¿qué podía hacer? Pensé, oh, Dios. Si no sientes compasión por la gente, no hay necesidad de intentar servirles. Tienes que sentirlo. Por eso él sintió nuestras debilidades. 63 Lo rodeé con el brazo y le dije, Padre Celestial, si mi papá viviera, tendría más o menos esta edad. Es el papá de alguien. Y yo estaba allí parado, y oí, gloria a Dios. Eso es gloria a Dios, ¿sabes? Miré a mi alrededor, y ese anciano podía ver tan bien como yo, simplemente caminando de un lado a otro por la plataforma, simplemente hablando. Bueno, y claro, tuvieron que llamar a los acomodadores, unos 300 o 400 acomodadores allí de pie, para sujetarlos. Luego tuvieron que subirme de nuevo por la cuerda. La noche siguiente, al entrar, había montones así de altos, un montón, arriba y abajo, de chalés, sombreros y cosas viejas que ponían allí para que oraran por ellas. ¿Cómo supieron a quién pertenecía cada cosa? No lo sé. Todo amontonado allí, tirado allí. Y llovía y llegué tarde. Entré y justo había empezado a predicar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hermano Espinoza estaba allí interpretando. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 64 Y Billy se acercó y me tocó el hombro. Dijo, papá, vas a tener que hacer algo. Dijo, mañana ya repartió todas las estampitas. Y dijo, hay una mujercita parada allí, una señorita, dijo, tiene un bebé muerto, y murió esta mañana. ¿Han visto el artículo en Empresarios del Evangelio completo? Y recuerden que tiene que ser auténtico antes de imprimirlo. Los médicos tienen que firmar esta declaración de que es verdadera cuando la imprimen. Y dijo mañana murió esta mañana. Había estado parada bajo la lluvia con él todo el día y no sabía que Espinoza, o mejor dicho, mañana, estaba repartiendo las estampitas. Y dijo, no tiene estampitas. Dijo, tengo 40 o 50 acomodadores que no pueden sostenerla en esa plataforma. Dijo, ella pasará justo debajo de ellos, los molestará, se subirá por encima de sus espaldas o lo que sea. Ella está tratando de llegar aquí arriba. 65 Y le dije, bueno, les cuento. Dije, vengan, hermano Moore. Ya saben, todos, muchos de ustedes, levanten la mano. Ya conocen al hermano Jack Moore. Dije, hermano Moore, ella no sabe quién soy. No me conoce. Ha habido muchos ministros aquí hablando, muchos bautistas y demás, que patrocinan la reunión. Y le dije, ahora, vayan allá y oren por el bebé. Ella no notará la diferencia. Y él dijo, muy bien, hermano Branham. Empezó a bajar de la plataforma, casi hasta la pared de allá, y me di la vuelta. La gente no sabía, porque no entendían inglés. Y dije, como decía, la fe es la sub, y miré hacia aquí, y vi a un pequeño bebé mexicano de cara morena y sin dientes, sentado allí sonriéndome, justo aquí frente a mí. Dije, espere un momento, hermano Moore. Dije, dígale a la niñita que venga. Y Billy dijo, papá, no tiene una estampita. Dije, acabo de tener una visión, Billy. Así que fueron allí y trajeron a la niñita. Llegó corriendo y se arrodilló. Empezó a gritar padre. Le pedí que se pusiera de pie, al hermano Espinoza, y sostuviera al bebé. Tenía una mantita de rayas azules y blancas encima, empapada, con el agua goteando, y el cabello suelto. Una niñita encantadora, probablemente su primer bebé. Tenía 22 o 25 años, sosteniendo a la pequeña así. Una figura rígida de ese largo bajo la manta. Pensé. 67 Todos pensaron que solo estaba orando para librarme de ella, para quitársela de encima. Puse mis manos sobre la bebé y dije, Padre Celestial, no sé si esta es la bebé, pero hace unos momentos vi una visión de un pequeño mexicano, parecía un bebé moreno, sonriendo. Y dije, no interpretan la oración, ¿sabe? Y dije, la vi sonriendo. Simplemente puse mis manos sobre ella así, en el nombre de Jesucristo, para orar. Y la bebé dio una patada y empezó a llorar, y empezó a gritar. Y dije, hermano Espinoza, no baje eso ahora. Envíe a alguien con esa bebé y esa mujer, y llévela al médico. Y esa noche llamaron al médico. El médico firmó una declaración declarando que la bebé murió de neumonía esa mañana en su hospital, o en su consultorio, a las 9. Y aquí estaba, alrededor de las 10 de esa noche. Muerto desde aquella mañana, resucitó. Y vive hoy para la gloria de Dios. ¿Por qué? Fue tan persistente como esta mujercita sirofenicia de la que hablamos esta noche. Esto demuestra que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La cuestión era, ¿qué era? Había oído hablar de aquel anciano ciego.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68. Ella era católica de fe. Todos son católicos. Así que, cuando naces en México, automáticamente eres católico. Entonces, la gente de allí había visto a un anciano ciego en la calle dando su testimonio. Habían oído hablar de ello. Esta mujer nunca había visto un milagro, pero sabía que si Dios podía devolverle la vista a un ciego, podría resucitar a su bebé, porque era el mismo Jesucristo. A veces hacía sentir pequeños a los pentecostales, es cierto, con tanta fe, porque era persistente, que tenía que ser Dios quien pudiera devolver la vista. Y si lo era, Dios podía cumplir su palabra y devolver la vista. Podía resucitar a los muertos. Y lo hizo porque ella era persistente. Si estuviera allí una noche más, ella podría, esa era la noche para ella. ¿No lo haremos esta noche, amigos? ¿No seremos perseverantes? ¿No podemos abrirnos paso a través de las tejas oscuras y místicas y aceptar a Jesucristo como nuestro sanador? ¿No pueden hacerlo ustedes? Oremos, Señor Jesús, oh Dios, no sé qué más decir. Te ruego, Dios, debería convocar una pequeña línea de oración, Padre. Y tal vez le muestres a la gente que, haz algo como lo que hiciste antes de tu muerte y sepultura, para que, en este día y a esta hora, tal vez haya extraños aquí, podamos ver que sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, cumpliendo tu palabra. Y tal vez haya alguien con la fe suficiente para romper esa barrera del sonido, esa barrera del pecado, esa barrera de la incredulidad, romperla hasta donde todo es posible. Concédelo, Señor. Se nos dice que cuando ese avión pasa esa barrera del sonido, su velocidad y poder son ilimitados. Dios, si tan solo pudiéramos romper ese poder de la incredulidad, los milagros, las cosas y las promesas de Dios serían ilimitadas. Porque todo es posible para el que cree. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70. Si llego un poquito tarde, ¿podríamos convocar una pequeña fila de oración? Sé que la gente se inquieta, pero convoquemos una pequeña fila de oración. Veamos. El lunes por la noche tuvimos a los ¿cierto? Cuando repartieron las tarjetas de oración. No, me refiero al miércoles por la noche. Pienso en el lunes, el miércoles por la noche fue y anoche sería de los B, y esta noche sería de los C. Llamemos al C, 75 al 100, pónganse de pie a este lado. Pasen por este lado y formen una fila aquí. Algunos hermanos, bajen, Billy, Roy, algunos de ustedes bajen y vean a la gente formarse en la fila de oración. Muy bien, 71. Quiero su atención completa un momento. Ahora sean realmente reverentes. Miren, algunos dicen. Un predicador usa la corbata equivocada. Lleva el traje equivocado. No tiene buenos modales. No se mantiene erguido. Bueno, vean, aún no tienen fe. Si un hombre entrara por esa puerta y les dijera que tiene un giro postal o un cheque bancario de $1.000.000, no les importaría si tiene educación o no. No les importaría si lleva overol o smoking. No les importaría si es negro, amarillo, moreno o blanco. No es el mensajero. Es el mensaje lo que quieren escuchar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos son conscientes de eso? Ahora, si tan solo, sí. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72. Si el ingeniero de allí, creo que era el señor Rubio. Creo que se llamaba así, lo conocí la otra noche, si tan solo, nos ha dado las luces y demás. Si tan solo tuvieran unos minutos por el Evangelio. Ahora, todos sean muy reverentes. Pero sean muy perseverantes. Vayan más allá del velo. Ahora bien, cuando Jesucristo sana a los enfermos, no digo que sanarán. No puedo decírselo. Recuerden, no tengo poder para sanar. No tengo poder. Ustedes no tienen ningún poder. Ninguno de nosotros lo tiene. Tenemos autoridad. ¿Cuántos entienden eso? 73. Mira. Déjame preguntarte algo. En la calle, estás en una autopista muy transitada. Viene de la superautopista, justo en la autopista principal. Veo que el límite de velocidad es de 125 km por hora. Hay coches que pasan por ahí, desde 200 hasta 300 o 400 caballos de fuerza. Número 76, por favor, venga. Necesitan el número 76. Ve, 76. Quizás sea alguien sordo, mira a tu alrededor. Oh, lo siento. De acuerdo. Ve, 7, es cierto, hermano.
B. 76. De acuerdo. 74 ahora, fíjense. Por ejemplo, aquí viene un pequeño policía por la carretera. Es tan pequeño que su gorra le tapa las orejas. Y no pesará más de 100 libras. ¿Cuánta potencia tiene para detener uno de esos autos? Y allí, algunos de ellos, como 3 o 4 en fila, tan rápido como pueden bajar por la carretera con 300 caballos de fuerza cada uno. Ni siquiera podría detener un caballo de fuerza. Y aquí están estos autos. Pero que brille esa gran placa, y que levante la mano. Puede que no tenga potencia, pero tiene autoridad. Escuchen cómo chirrian los frenos y se desvían, y todos se detienen. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Yo no tengo potencia, tú no tienes potencia. Pero nosotros tenemos la autoridad. Amén. La insignia de la fe que cuelga de la palabra. Lo creo. Es la verdad. Eso es lo que detiene. Entonces pueden ser persistentes. Un pequeño policía se para ahí, toca su silbato y levanta la mano. Te lo aseguro, todo va a parar. Es su autoridad. Es su autoridad creer. 75 ahora, crean, cada uno de ustedes. Ahora, ustedes, ahí de pie, no se desanimen. Simplemente siéntense ahí y sigan adelante. Digan, Señor, este hombre no sabe nada de mí. Estoy seguro. Si puede hablarme, díganme, creeré con todo mi corazón. Ahora bien, ¿qué sabríamos ahora? ¿Quién es el sanador? Jesucristo. ¿Es cierto? Bueno, si Él está aquí presente, lo único que tenemos que hacer es preguntarle. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? De acuerdo. Entonces Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy es el sumo sacerdote. ¿Cómo actuó cuando una mujer tocó su manto hace 2000 años? Se dio la vuelta y le contó cuál era su problema, y dijo que su fe la había sanado. ¿Es cierto? Bueno, Él es el mismo hoy. Tendría que actuar de la misma manera, porque Él es el mismo. ¿Están listos sus oraciones? Mateo 9, 21, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Mateo 9, 22, pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 Ahora viene una mujer. Que yo sepa, nunca la he visto. Es una completa desconocida para mí. Somos desconocidos el uno para el otro. La mujer le habla al hermano Branham. Dijo que estuvo en mis reuniones en el 47 y en el 53. La mujer dice, del 51 al 53. Del 51 al 53. Pero conocerte, no sé. Igual que si te conociera dentro de 1 o 2 semanas, probablemente nunca te conocería. Ha habido mucha gente en las reuniones, decenas de miles desde entonces. No lo sabría. Pero en cuanto a lo que quiero decir, ¿me conoces? Me conoces porque has estado en las reuniones. Pero que yo te conozca, o que sepa cuál es tu problema, o qué has hecho desde entonces o antes, o qué piensas hacer, claro que no. No. 77 Pero ahora, para no tener que aguantar mucho con cada persona que intenta, la otra noche me detuve antes, no pensé que quedaran más. Y dejé a 2 o 3 en la fila. No debía haberlo hecho. Simplemente no lo hice. No sé por qué. Simplemente, todos, parecía que era el clímax del tiempo. No quieres mimar a la gente. Quieres que sean lo suficientemente fuertes como para alcanzar lo alto y captar lo que estás diciendo, y entonces sanan. Si no, bueno, no sanan. 78 Ahora, esta señora, nuestra primera vez conociéndola, si él es el mismo ayer, hoy y siempre, si él estuviera aquí con este traje que me dio a través de alguna buena persona, dame el traje, si él estuviera aquí con este traje, ¿podría sanarte? No. No. Ya lo hizo. Él fue herido por nuestras transgresiones. No podría sanarte. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Ya está hecho. A cualquier pecador aquí, él no podría salvarte. Ya lo hizo. Tienes que aceptarlo. Si él estuviera aquí con este traje que me dio, él podría, lo único que podría hacer sería decir. Si dijeras, estoy enfermo, tengo necesidad, tengo un ser querido enfermo, o lo que sea. Tengo problemas económicos, tengo problemas domésticos, o lo que sea, él no podría dártelo. Él simplemente te diría que ya lo había comprado. ¿Cuántos lo entienden? Es cierto, porque ya está hecho.
Él no puede hacer. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 79. Si has sido redimido de algo, el prestamista ya no puede retenerte si eres redimido. Si tienes el recibo de que has sido redimido, eso lo resuelve. Él ya no puede retenerlo. Tenemos el recibo, ahora, si tienes la fe para cobrarlo. Pero ahora, si Él estuviera aquí, y yo basara toda mi campaña en que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él sabría cuál es tu problema. Y eso seguramente, sin que yo lo supiera, ciertamente identificaría que tendría que ser Él. Tendría que ser algún poder, algún poder. Depende de lo que pienses que sería el poder, porque sabes que no te conozco, humanamente hablando. Y tendría que ser algún poder. Si crees que es Él, si no creyeras que es Él, por supuesto que no deberías estar aquí. Pero si crees que es Él, entonces si Él pudiera decirte lo que has hecho, o por qué estás aquí, o algo, eso aumentaría tu fe, ¿no es así? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80. ¿Aumentaría el tuyo allá afuera? Cuando aquí está mi mano, hasta donde sé, nunca he visto a la mujer en mi vida, solo a algunos en la audiencia. O tal vez estaba en la línea de oración, o algo así hace años y años. Cualquier recuerdo de ella, no. Pero que el Señor me ayude ahora. Como un don, mira, como estos ministros aquí. Ya sabes, si me has escuchado predicar, no soy un predicador. No tengo educación. No podría llamarme predicador. Pero hay hombres aquí que son más capaces de hacer eso que yo. Pero mi don viene de Dios porque lo amo, y esto, creo que los dones y el llamado son irrevocables. Están predestinados por Dios para cada generación. Y mi parte en esto fue para esa palabra, para que viviera de nuevo. Convertirse en la palabra para discernir y conocer. Eso es profético, lo cual se promete según Malaquías 4 para estar en este día. Nos hace perfectos en el último día. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 81. Ahora, si el Señor Jesús me dice dónde está tu problema, ¿me creerás su profeta o su siervo? Que Él te lo conceda. Sufres de una afección cutánea. Algo anda mal en tu piel. Así es. Si es así, levanta la mano. Mira, entonces. Sigo sintiendo que alguien dice. Lo adivinó. Un momento. No lo adiviné, señora. Algunos, ya sabes, no puedes ocultar un pensamiento. Él está aquí. Ahora tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. No lo adiviné. Es una afección nerviosa. Tienes una afección nerviosa que te está molestando. Estás orando por un ser querido. Es tu nuera, y sufre de epilepsia. La mujer dice, sí. No lo adiviné. Simplemente créelo. Créelo con todo tu corazón. Y como has creído, así te será. Creo. Creeré. Si lo crees, será. Mira, no puedo entregarlo con mi fe. Tiene que ser entregado con la fe de ella, ¿entiendes? 82. ¿Cómo estás? Acabo de perder a mi madre, hace unos 2 años. Y cuando te veo venir así, me trae recuerdos. ¿No sería una persona horrible, estando aquí representando a Jesucristo, y un engañador? Sería horrible para mí hacer algo así. Pero no soy un engañador, soy su siervo. Y si Dios me permite, por su gracia, saber algo de ti, bueno, ¿creerás que viene de Dios? Ahora bien, si la gente entiende, mira, ese solo discernimiento fue más que si hubiera predicado hasta la medianoche. Jesús dijo, percibo que la virtud se ha ido. Si eso fue así para el Hijo de Dios, cuanto más para mí, un pecador. Daniel tuvo una visión. Estuvo angustiado durante muchos días. ¿Cuántos saben eso? Mira, no te das cuenta de la gracia que Dios nos concede. Daniel 7, 15. Yo Daniel me turbé en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 83. Ahora, la señora sufre de una afección estomacal. Está en tu estómago. Te veo alejarte de la mesa, y es causada por una afección nerviosa que hace que el estómago esté así, lo que impide que la comida pueda digerir. Es una úlcera péptica, en realidad lo que es, en el estómago. ¿Y crees que Dios te la sanará? ¿La aceptas como sanada? ¿Crees que Dios te la quitará? Que Dios te bendiga. Ve, y que el Señor Dios te lo conceda. Muy reverente. ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro, supongo.
¿De verdad, es la primera vez que nos vemos? Has estado en las reuniones, pero, conociéndote, no. 84 Estabas preguntando por ti misma. Si crees, esa artritis te dejará. Sí. Ella estaba sentada allí inclinando la cabeza, orando. Se irá si lo crees. ¿Tu esposo, crees que Dios puede revelarme cuál es su problema? ¿Crees que Dios puede decírmelo? Estás tan feliz de saber que ella iba a estar bien de eso. Tienes un problema de próstata que te molesta. Levanta la mano. Nunca lo he visto en mi vida. Dime qué tocaron. Ahora solo haz esa pregunta. ¿Qué tocaron? Nunca me tocaron. Están a 9 metros de mí. Pero tocaron a ese sumo sacerdote. Si soy un extraño para ustedes, agite la mano así, ustedes dos sentados aquí. Si simplemente agite la mano así, si soy un extraño para ustedes, vean. Estabas sentado allí y la señora estaba orando, vean. Y él está aquí de pie, se gira como lo hizo en la Biblia, no yo girando. Él girando a mí. 85 Mira, no sé esas cosas. Es como este micrófono. Es un silencio perfecto sin nada que hable a través de él. Pero me oyes a través de este micrófono. ¿Es cierto? Pero el micrófono no puede hablar por sí solo. No tiene voz. No conozco a esas personas. ¿No te das cuenta de que es la presencia de Dios quien lo usa para mostrarte que Él está presente? Sigue adelante. Ahora bien, siendo desconocidos, eres más joven que yo. Probablemente nacimos con años de diferencia, y a kilómetros de distancia. Y aquí nos encontramos por primera vez. Ahora, cuando llegó allí, solo puedo ir. Es una luz. La observo, el Espíritu Santo es una luz, lo sabemos. Pero si el Señor Jesús me ayuda a entender cuál es tu problema, me creerás su siervo y sabrás que no soy yo, sino Él. Solo soy su siervo, como ese micrófono. Ahora bien, este escritorio es parte del mobiliario de la casa, pero no fue hecho para hablar. Sostiene mi Biblia. El micrófono no la sostiene, lleva mi voz. Bueno, hay diferentes dones en la iglesia. Algunos son su voz, otros son una visión, otros son otras cosas que hacen. Pero yo soy solo por visión, como su siervo. 86 Ahora, si Dios me deja saber cuál es tu problema, ¿por qué estás aquí? ¿Me creerás y creerás que es la palabra de Dios? Estás sufriendo una infección. La infección está en la piel. ¿Ves eso? Ella sabe si es verdad o no. Mira, ahora que más hablas con ella, más se dirá. Es una persona muy buena. Por cierto, mira un momento. Luego, si es necesario, tráelos un poco más rápido. Hablemos unos minutos, ya que eres una persona tan agradable. Ahora, sabes que algo te ha pasado. Ahora, entre tú y yo hay una luz. ¿Alguna vez viste la imagen de ella? Está justo entre tú y yo. Te estoy mirando a través de esa luz, ¿y crees que Dios puede decirme quién eres? Le dijo a Simón quién era. ¿Cuántos creen eso? Aquí estamos con las manos en alto. Somos completos desconocidos. Te llaman Florence, y tu apellido es McAllister. ¿Crees que Dios puede decirme de dónde vienes? No eres de aquí. Eres de un lugar llamado Lawrence, Kansas. Así es. Ahora regresa. Jesucristo te sana. 87 Ten fe en Dios, ¿ves qué? Ahora, por favor, sé reverente. No te muevas. Dios sana la diabetes. ¿Crees eso? ¿Crees que Él te sanará? Simplemente di, gracias, Señor, créelo con todo tu corazón y sanarás. ¿Crees que Dios puede sanar ese problema femenino que tienes? Luego sigue diciendo, gracias, Señor, lo creo con todo mi corazón. Bien, deja que la mujer venga. Tienes un problema de mujer y también tienes diabetes. ¿Crees que Dios te sanará? Sigue caminando, diciendo, gracias, Señor. Créelo con todo tu corazón, ahora. Ven. Una condición nerviosa causa problemas estomacales. ¿Crees que puedes cenar ahora? Ve diciendo, gracias, Señor, cena. Créelo con todo tu corazón. Dios sana los problemas del corazón. ¿Crees que Él sanará tu problema del corazón? Muy bien. Ve creyéndolo, y Él lo hará, créelo. ¿Y si no te dijera nada? Solo para demostrarte la fe que creo que tienes, simplemente te impongo las manos. ¿Crees que sanarás? Ven. Ya estabas sanado cuando saliste de allí. Claro que cualquiera ve que esta mujer cojea. Así ha sido toda su vida. Pero tienes otra cosa. Un problema estomacal que quieres, sigue caminando. Di, gracias, Señor. Cree con todo tu corazón y ve. ¿Crees? ¿Crees que Dios sanará esa artritis y te permitirá sanar? Vete a casa. Ve creyéndolo con todo tu corazón. 89 ¿Cuántos creen? ¿Todos?
Aquí hay un hombre, sentado aquí mismo, mirándome. ¿No ven esa luz que cuelga sobre este hombre? En realidad, lo que le preocupa es un problema de sobrepeso. Así es. Levanten la mano si eso es, ¿creen que Dios los sanará? Su esposa está sentada detrás de ustedes. ¿Creen que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Creen? ¿Lo harían, señora? ¿Creen que soy su profeta, su siervo? Eso ciega a la gente cuando dicen profeta. ¿Creen que soy su siervo? ¿Creen que Dios puede decirme cuál es su problema? Presión arterial alta. Cree con todo su corazón ahora, y se les irá, porque creen. 90. Este chico de color sentado aquí afuera en el borde del asiento, observando atentamente. ¿Qué opina de esto, señor? ¿Cree que este Dios, sentado ahí? Me miraba con tanta seriedad. No lo conozco. Es un desconocido para mí, pero sufre un problema. ¿Cree que Dios puede decirme qué es? ¿De verdad? Es una alergia. Así es. ¿Cree que Dios lo sanará? Una gran cosa sobre usted es esta. Uno de sus mayores problemas es que ha recaído. ¿De verdad quiere volver a Dios? Es cierto, levante la mano. Luego venga aquí. Sus pecados le son perdonados, hermano mío. Dice. ¿Cómo lo sabe? El mismo que me dijo qué le pasaba. ¿Cuántos aquí quieren el perdón de sus pecados? ¿Se pondrán de pie? ¿Quieren el perdón de sus pecados? Solo quiero ver si son lo suficientemente honestos para hacerlo. Gracias. Me pregunto si vendrías aquí y te pararías con este hombre que acaba de ser perdonado. Dile, quiero que me perdonen mis pecados. Soy sincero. ¿No puedes? 91. Vamos. Hay más que eso aquí. Ahora bien, si el discernimiento discierne enfermedades y dolencias, discierne pecado. Tú lo sabes. ¿Cómo iba a saber que este hombre era pecador? Eso es. Sal y baja, nosotros, ¿podrías hacerlo un momento? Ven aquí y quédate un momento. Di, quiero ser perdonado, hermano. Quiero que Dios me perdone por mi mal. Me doy cuenta de que estoy en su presencia. No me importa lo que piensen mis vecinos. Vengo de todas formas. Soy perseverante. Quiero ser salvo esta noche. Creo en Dios. Quiero venir ahora mismo y que todos mis pecados sean lavados. ¿Cuántos ministros hay aquí que creen que estas personas tienen derecho a ser salvas por la gracia de Dios? Quiero que cada ministro que lo crea venga y se quede aquí con ellos, ahora mismo, mientras oramos. Cada ministro que se preocupa por las almas perdidas. No pensé que iba a hacer esto, pero sé que no debo desobedecer su voz. Él me dijo que lo hiciera. Quizás sea la última vez, no lo sé. 92. ¿Cuántos saben que esto es lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Entonces, seguramente será él de nuevo. Es imposible para un hombre, cualquier ser humano, hacer algo así. Estamos en su presencia. Y aquí lo vemos esta noche haciendo, si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. Lo vemos aquí haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿No podemos ser perseverantes ahora? Insistamos. ¿Qué nos llevó a venir aquí? ¿Qué causó todo esto? Es Dios. ¿No lo creen? Quiero que cada uno de ustedes, hermanos ministros, pase al frente y ponga sus manos sobre uno de esos confesantes allí. Ahora, mi querido hermano, hermana, ustedes que se están confesando en el altar, ¿qué los hizo venir? No vinieron por su propio poder. Vienen porque algo los convenció de que estaban equivocados. Quieren ser perdonados. Cuando vieron a ese pobre niño de color, ese niño etíope, allí, alejado de Dios, y el Espíritu Santo les reveló que era un pecador. Ese mismo Espíritu Santo nunca te llamó directamente de mis labios, pero te llamó. Y aquí estás esta noche, de pie como estaba ese niño. Confiesa tus pecados ahora ante Dios. Créele con todo tu corazón, y Él perdonará cada pecado que hayas cometido, y te aceptará de regreso esta noche sobre la base de tu confesión y comunión. Él lo hará si tan solo le crees. Ahora inclinemos nuestras cabezas, toda la audiencia, y todos muy reverentes. Ahora oremos. Cada uno de ustedes confiese sus pecados. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Eso es lo que está llamando. Ahora simplemente créelo con todo tu corazón. Confiesa que estás equivocado. Pide que Él te perdone. Y cada uno de ustedes, hermanos, ore con estas personas. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
93 Padre Celestial, venimos ahora en el nombre del Señor Jesús, agradeciéndote tu gran gracia y poder hacia nosotros, Señor, que nosotros, los indignos, aquí abajo, en el fin del mundo, pedimos que tu misericordia se extienda, Señor, hasta que la última alma sea traída esta noche, por tu aparición ante nosotros. Esto hizo que la gente se esforzara más allá de toda circunstancia para llegar aquí, para creer que esta es la hora en que sus pecados les serán perdonados y que serán libres a partir de esta noche. Concédelo, Padre Celestial. Que todo pecado pase de ellos. Dijiste, al que a mí viene, no le echo fuera. Aunque sus pecados sean como la grana, serán blancos como la lana. Rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Nos sumergimos en el torrente de la sangre de Jesucristo. Por fe, llevamos a este pueblo, confesándolo, a la presencia de Dios, a la sangre del Hijo de Dios, y pedimos perdón por ellos. Hacemos esta petición en el nombre de Jesús. Perdona todo pecado y tómalos bajo tu cuidado, Padre. Al confesar, tráelos de vuelta, según tu promesa. Dijiste que lo harías, y sé que lo harás. Son tuyos, Padre. Te los entregamos en el nombre de Jesucristo. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 94 Cada uno de ustedes que está de pie alrededor del altar ahora, simplemente confiese sinceramente que está equivocado. Y en la presencia de Dios, créanme como su profeta, y crean que les he dicho la verdad sobre esto, y crean que sus pecados han desaparecido y ahora, por fe, rompan ese velo hacia la presencia de Dios y digan, Señor, te creo ahora mismo y te acepto. Levanten las manos y digan, lo hago. Cada uno alrededor del altar, alce las manos y diga, lo hago. Ahora lo creo. Dios los bendiga. Amén. Así se hace. Eso es. Simplemente por fe, rompan ese velo. Ahora. Mientras están en lo cierto sobre la misma base en la que se encuentran, de que están perdonados, ahora hermanos, impongan sus manos de nuevo sobre ellos para el bautismo del Espíritu Santo, justo donde están parados. Impónganles las manos ahora mismo y oren para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, aquí mismo. Señor Jesús, envía tu poder sobre ellos como un viento impetuoso. Renueva el Pentecostés y llena a la gente, no a la sala, a la gente, con el fuego del Espíritu Santo, perdón y demostraciones de poder, en el nombre de Jesús.